a todos, bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Hoy tenemos la suerte, la dicha de tener con nosotros en el estudio al doctor Roberto De Stefano. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de venir acá a contar los proyectos que tengo para la institución. Muchas gracias a usted por haber venido. La verdad que hoy venir hasta el lugar es todo un tiempo de estrategia que se complica, ¿no? Primera pregunta que le quiero hacer para que quede claro a la audiencia. ¿De Stefano es Milei? De Stefano, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, es Milei. ¿Por qué? Porque De Stefano y su grupo entendió que hay un presidente y hay un gobierno que está totalmente en línea con las políticas económicas que debemos realizar en este país y que se están realizando. Hemos bregado como profesionales de ciencias económicas para que la inflación baje, para que el déficit sea cero, que es la misma propuesta que tenemos para el Consejo Profesional, para que no haya emisión monetaria, para contradecir a aquellos que decían que el fenómeno de la inflación no era monetario. Está a la vista. Milei lo hizo. Antes quisieron y no pudieron. Comparten profesión que el presidente de la nación es economista y ustedes también. Tal cual. La profesión de ciencias económicas está dividida en 4 profesiones. Sí. Contadores públicos, como en el caso mío, que somos el 90% de la matrícula, licenciados en administración, 7%, licenciados en economía, 1,5%, y actuarios, poquitos, 0,5%. El presidente de la Nación Argentina es el primer presidente de la República que es economista, y no solo eso, está matriculado en nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas con matrícula al día. Y si no está de viaje, el próximo 4 de junio lo estamos invitando a que venga a votar. Y no solamente el presidente, tenemos a otra personalidad política también importante, recién ampliamente electo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿o no? Tal cual. En el gobierno hay muchos colegas que están matriculados en el Consejo, pero básicamente vos te referís a Manuel Adorni, que parece que solo es periodista, pero es contador público, y vive en Caballito, que es el barrio donde soy nacido y criado. Ajá. O sea que tengo una afinidad también territorial con Manuel Adorni, aparte de la profesión y aparte de que es muy bueno como vocero. Entonces, de la misma manera que Adorni es Milei, De Stefano es Milei en la ciudad, en el Consejo de Económica. Exactamente. Roberto De Stefano es Milei en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y también Adorni podría ir a votar, ¿o no? Adorni también está en condiciones de matriculado. votar. Sí, por supuesto. Ambos dos están en condiciones de votar. Perfecto. ¿Te puedo llevar un poquito para lo que es consorcios? Sí. Usted participó un montón en su momento en lo que es la ley 941, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Administración de Consorcios. ¿Considera que hay que hacer hoy en día algún tipo de modificación? Sí. Todas las leyes son perfectibles y cuando uno propicia una ley, generalmente no se lleva el 100% de lo que uno necesita o cree o ve necesario para la actividad. Tal es así que cuando a mí me tocó ser legislador de la ciudad, propicié una reforma de la 941, una reforma parcial, nos hubiese gustado mucho más completa, pero en aquella época, acuérdense que para cambiar la administración del consorcio había que tener un porcentaje muy importante en las reuniones de consorcio, cosa que sabemos que no es fácil. Por lo tanto, hicimos algunos cambios de orden y control para aquellos que ejercen la profesión de administrador de consorcio. Yo hoy sigo creyendo, y esto en defensa de la profesión, pero en defensa del ciudadano común, donde la mayoría de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires viven en consorcio de propiedad horizontal, es que por lo menos una vez por año los consorcios deberían tener un informe de contador público que les explique a todos aquellos que no son profesionales avesados en temas económicos, contables y administrativos, que puedan entender la expensa o por lo menos el detalle de rendición de cuentas anual. No puede ser que cualquiera de nosotros leemos una expensa y para entenderla la entendemos porque tenemos la capacidad para hacerlo, pero las expensas no se muestran ni se liquidan en una forma legible para el consorcista. Por lo tanto, para mí es fundamental que una intervención de un profesional en ciencias económicas pueda trabajar una vez por año con los consorcios para ofrecerle ese servicio a los consorcistas. Como abogado especialista en propiedad horizontal, siempre recomiendo, obviamente el problema está siempre en el dinero, ¿no? Pero incluso creo que es más económico prever una auditoría contable o una rendición de cuentas, mejor dicho, anual,
dividida en 12 meses, dividida entre todos, pasa a ser ya no algo costoso, sino algo, un gasto incluso menor más. Y que le da de alguna manera, no, más allá de la seguridad jurídica, le da la seguridad legal, pero la parte, digamos, económica, incluso pueden llegar a evitar un montón de estafas, Por supuesto. fraudes. O sea, que hoy en día, cuando la Asamblea aprueba una rendición de cuentas anual en la Asamblea Ordinaria, no saben que están aprobando. Están mirando más o menos. Tampoco lo saben, aunque lo miren, sabemos que es así. Por eso en aquel momento, cuando modificamos la ley, también pusimos la obligación de que cada consorcio tenga las cuentas bancarias independientes, porque antes cobraba todo el administrador, después repartía. Sí, así que bueno, lamentablemente, como decía el general Perón, y eso que lo seguimos recordando en alguna frase, lo que más duele es el bolsillo, ¿no? Entonces, muchas veces todas las proyectos o las ideas que pueden ir en buen sentido son contradecidas por el tema de que puede aumentar el costo de las expensas, que puede ser un gasto más, pero como bien decís vos, lo que uno consigue como ahorro y como beneficio al ciudadano en este caso es fundamental. Es que muchas veces quedan expuestos a una administración fraudulenta y que luego cuando descubren la administración fraudulenta, hacer la auditoría contable hacia atrás es complejo, por lo general ya se renunció o se desvinculó, o sea, no se le renovó el mandato administrador, entonces queda algo ya fuera de tiempo, no lo entienden, quieren mirar para adelante y de repente se estafaron en 3 millones, 10 millones, hay que ver el caso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que es más barato hacer la auditoría contable, considerándola a nivel anual, dividida a 12 meses y dividida entre todos. Pasa a ser un gasto menor. Sí, sí. Igual, digamos, separemos en dos partes, ¿no? O sea, lo de la auditoría es bueno, hoy cualquier consorcio puede pedir por asamblea una auditoría. Los grandes consorcios ya lo hacen de manera habitual. Pero, digamos, el tema era un poco más sencillo, digamos. Era la explicación al consorcista de qué es lo que está pasando en su consorcio. La auditoría sí es buena y es una segunda etapa que dé control, pero lo primero es de información, una información fidedigna. El deber más importante que tiene la administración. Sobre todo en lo que es en el contexto de defensa del consumidor, el deber de información es la obligación más importante de la administración. Tal cual. Y la rendición de cuentas, muy pocas veces conocida, que justamente en la Asamblea Ordinaria no solamente está la renovación del mandato, también está la rendición de cuentas y la aprobación o no. Exacto. ¿Por qué hay tanto desconocimiento entre los vecinos si es que la Ciudad de Buenos Aires es casi en su totalidad edificios? ¿Por qué no conocen esto? ¿Qué pasa? Bueno, porque no hay una normativa clara y un procedimiento claro de cómo mostrar las cosas. O sea, vos habrás visto, estás en el tema, que por una cuestión numérica hay muchos consorcios que la caja le da negativa. Y la caja no puede ser negativa. O sea, vos no podés decir que la caja es negativa. Y lo dicen. Y vos decís, ¿cómo la caja es negativa? No, en realidad lo que están mostrando que todavía el consorcio no recuperó por los morosos o por lo que sea la cantidad de plata que había gastado, con lo cual, no puede ser negativa. Alguien la puso. Y si alguien la puso, tiene que ser, aunque sea una deuda, pero no puede haber caja negativa, porque es imposible. Entonces, desde eso mínimo, imagínate todo lo que hay, inclusive con el 941, con los sueldos, que se haya cumplido todo, porque eso también pasa. En tiempo y forma no se hacen las cosas, se va el consorcista y después te encontrás que no pago las cargas sociales, no pago el sindicato, no pago esto, no pago lo otro. Entonces, digamos, me parece que para gran cantidad de damnificados posibles que puede haber por los consorcios que hay en la Ciudad de Buenos Aires, esto debería tener su andamiaje, ¿no? Y al momento de hacer una denuncia penal por administración fraudulenta, no queda casi duda de que una herramienta fundamental es justamente una auditoría contable hecha por contador público matriculado en el Consejo de Economía. Tal cual. Eso es, digamos, una prueba casi ineludible por parte de la justicia. Por supuesto. Más fuerte que eso no hay. Y tampoco lo hacen. Porque es costoso hacer la auditoría, es un mito. Mirá, es como todo, según la magnitud del trabajo, ¿no? Claro. A mí me han contratado para hacer auditoría de consorcio y fueron muy específicas. Una cosa es hacerme la auditoría y los últimos 3 años. Claro, y otra cosa es, controlame que por lo menos estén pagando las cargas sociales, que es un lío que te viene después, cuando se fue el administrador. Controlame por lo menos que estemos en línea con todos los cumplimientos fiscales. Bueno, entonces es más acotado. También me tocó participar. No, andá a la administración y fíjate si los comprobantes en aquel momento había menos formalidad que ahora, fíjate que los comprobantes respalden las operaciones, ¿no? Entonces, que todo más o menos esté en línea. Así que bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, desde lo más
hasta lo menos, digamos. Y el Consejo de Económicas viene justamente a garantizarle a la sociedad de que ese contador cumple al menos ciertos requisitos. Sí, el Consejo Profesional es una institución de derecho público no estatal, o sea, está emanada de una ley nacional en un principio y una ley de la ciudad después. Frena un segundo para sí, entenderlo un poquito más. ¿Vendría a ser como una extensión del Estado? exactamente. Ok, Sí, es de derecho público porque es una extensión del Estado, no es estatal porque no la financia el Estado, perfecto. la financian las empresas, que ahí es un tema muy importante en nuestra plataforma. Nosotros queremos contribuir en esta línea con el gobierno nacional en bajar el costo argentino. Una de las cosas que pasa es que el Consejo Profesional presta un servicio donde tiene el monopolio del servicio, obviamente parado por ley, que es cobrarle a las empresas el servicio de decirle a esa empresa que el profesional que dio fe pública en un documento es el profesional que está legalmente matriculado en el Consejo Profesional, con la matrícula al día, que no tiene causas éticas. En esas condiciones el Consejo dice, esta documentación básicamente está firmada por una persona que puede dar fe pública y cumple los requisitos mínimos que establecen las reglamentaciones o en este caso las normas técnicas. Eso lo emite el Consejo Profesional. Pero ¿qué pasa? Si lo paga, no lo paga el profesional, porque si lo pagaríamos nosotros diríamos enseguida que esto cada vez está más caro. Te puedo explicar por qué cada vez más caro. Entonces, como no pasa eso, lo que está cada vez más caro es la legalización, y lo paga la empresa. La empresa no se puede quejar, la empresa no vota. Entonces, ¿qué pasa? Un mismo servicio, que es, por ejemplo, darle a una ferretería el servicio de decirle esta documentación de fe pública está garantizada, o un consorcio que no tiene grandes activos, ¿sí? El mismo servicio se lo da a una pyme importante, a la cual se le cobra por el activo, entonces a la ferretería le cobra 17.000 pesos el consejo y a la pyme le puede cobrar 1.000.000 de pesos. ¿Por qué esto? Porque si vos tenés el monopolio del poder del arancel, en vez de bajar los gastos, que es lo que está pasando, subís los ingresos. Y siempre viva la pepa. Entonces seguís manteniendo cajas que pueden ser derivadas como recursos para la política, como está pasando. Entonces, ¿cuál es la propuesta nuestra? Achicar a la mínima expresión, ¿sí?, los activos del Consejo que no son rentables, como son los edificios. Nosotros tenemos 9 inmuebles de propiedad y 2 alquilados. ¿Que son del Consejo? Que son del Consejo. Propios del Consejo. Propios del Consejo. 9 son propiedad del Consejo. De los 9, 5 son edificios completos, entre 4 y 5 pisos. Y 4 son locales digamos, al público, ¿sí?, en que se pusieron en su momento, antes de la pandemia, en los barrios para que la gente no tenga que trasladarse físicamente. Post pandemia, eso no tiene nada de razón de ser. Todo online. Todo online. Y por otro lado, nosotros tenemos 5 edificios que casi están vacíos. Si entran en mis cuentas de redes sociales, yo fui y filmé todos los edificios vacíos. No solo eso, sino que hay 530 empleados. 530 empleados que no sabés qué función cumplen, porque como a mí me gusta controlar desde afuera en este caso, y me gustaría hacerlo desde adentro cuando tomemos el gobierno, yo veo sillas vacías y pregunto, perdón, ¿esta gente, acá hay gente? Sí, por supuesto, está trabajando. ¿Y dónde están? Están haciendo home office. Ah, bueno, ¿cómo sé si están haciendo home office o son ñoquis? Entonces digo, también eso hay que controlarlo, hay que verificarlo. Nosotros proponemos auditorías internas, auditoría de gestión, auditoría de proceso. En función de eso, nuestro diagnóstico nos dice que tenemos que achicarnos como caja, no como inteligencia. Porque nosotros, en el proyecto que tenemos es, achiquemos la estructura, achiquemos el consejo, pero agrandemos la profesión. Que la inteligencia de los profesionales, aplicada para la sociedad toda y aplicada para los servicios profesionales que damos, sea cada vez mayor. Nosotros aspiramos a ser la usina del pensamiento de las ciencias económicas en la ciudad de Buenos Aires y en el país, por supuesto. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el último balance del Consejo Profesional de Ciencias Económicas dio una pérdida de 4.000 millones de pesos. No puede ser. Por supuesto. A ver, esta pérdida sostenida va a la quiebra del Consejo. Quienes se dedican a controlar puertas en casa de herrero, cuchillo de palo. Exactamente, ¿Es así? Tal cual. Entonces, por un lado vamos a ir a déficit cero, como digo yo, asimilando a las propuestas del gobierno nacional. Claro. Vamos a déficit cero, achicar toda la estructura. Motosierra. Vamos a decir una motosierra un poco más afilada o quirúrgica, pero es una motosierra en definitiva, ¿sí? Por eso De Stefano es mi ley, porque Exacto. va a replicar lo que es el proyecto nacional, Tal cual, de achicar el monstruoso Estado a achicar lo que es los 9 edificios del Consejo, deshabitados y con personal disponible, pero que nadie sabe dónde está.
Y otra cosa que te Que dije, pagan los y achicar, matriculados. claro, achicar el costo argentino. Porque esa empresa que paga 1.000.000 de pesos el balance, lo traslada a costo. Entonces, si el gobierno está haciendo el esfuerzo a través de liberar un montón de normativas para que haya mejor eficiencia y menor costo argentino, nosotros vamos a contribuir como entidad intermedia a achicar el costo argentino. Las empresas van a pagar linealmente la misma tasa por el mismo servicio. No importa si es una empresa más grande o más chica. El servicio es el mismo. Nosotros vamos a cobrar el mismo servicio a una ferretería que a una multinacional. Ahora, siendo una profesión tan específica como es económica, o sea, que hay economistas, hay contadores, una pregunta que le pueden hacer es, ok, yo bajo los 9 inmuebles a uno, por ejemplo, al de Viamonte, algo brutal. Sí. ¿Esos activos en qué se convierten? Bueno, ahí nosotros tenemos muchas ideas, pero la verdad que vamos a hacer un plebiscito interno a la matrícula. Porque es mucha plata también, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque en principio, viste, yo quisiera que haya una transparencia total en esta gestión, la que vamos a implementar nosotros, con lo cual no quiero la menor duda que busquen un interés específico que no tenemos en la venta de esos edificios. Nosotros tenemos que hacer, con la venta de ese edificio tiene que ser concurso abierto, tiene que ser un plebiscito de la matrícula. ¿Qué quieren hacer con eso? Porque algunos podrán decir, demos más servicios sociales, y es viable. Nosotros estamos recibiendo muchos mails ahora en campaña donde la gente dice, somos profesionales de hace 50 años en la matrícula, no nos alcanza la jubilación, ¿qué puede hacer el consejo por nosotros? Bueno, que lo decida la matrícula, no lo voy a decir yo. Podemos hacer un campo de deportes que no tenemos para el bienestar físico y de las personas y de las familias del profesional en ciencias económicas. Podemos hacer convenio con el Colegio Público de Abogados, con el Colegio de Escribanos, con el Colegio de Arquitectos, Ingenieros, y mancomunar en un solo proyecto todo lo que es deporte. Podríamos, que lo diga la matrícula en el momento que ganemos y hagamos un plebiscito. O algo más fuerte es que todos los profesionales, desde que existe la profesión matriculada en el Consejo Profesional, y desde va a cumplir 80 años ahora, y todos los matriculados hicimos, a través de nuestra labor profesional, que el Consejo sea lo que es hoy, que pase de una oficina alquilada de 30 metros, con 300 profesionales en ciencias económicas hace 45 años atrás, a tener 70.000 matriculados como tenemos hoy, con 70.000 matriculados en capital, con 9 edificios, 500 empleados. Todo eso fue gracias al trabajo de los profesionales que hicieron y a las empresas que aportaron a través de esos profesionales para mantener esta capacidad. Bueno, una de las cosas es distribuir el remanente, como si fuéramos todos que somos accionistas del Consejo, distribuirlo entre todos los profesionales en ciencias económicas que tengan la matrícula al día y en forma proporcional a su antigüedad en la matrícula y a la cantidad de aporte que hicieron a través de su vida profesional. Entonces, también sería otra alternativa. Yo considero que es muy crítica o muy transgresora esta opinión. Por eso quiero que lo decida la matrícula. Con lo cual podemos decir, nosotros somos accionistas de estos 9 edificios. No es voluntad de una conducción. Somos accionistas y decidimos, entre todos, repartir el remanente entre todos los que lo construimos. Y ahora los matriculados van a poder votar el próximo miércoles. Miércoles 4 de junio, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es un solo día, presencial, el voto es obligatorio y es presencial. Cuando nosotros accedamos al poder, vamos a cambiar el voto presencial por voto virtual, pero a distancia, no solo virtual, que a veces se confunde fácilmente, ¿no? No, en la ciudad ahora se vota con computadora. No es un voto virtual. Agiliza un proceso, pero en la realidad hay que ir físicamente. Hay que ir físicamente. Con lo cual, así como la firma la vamos a pasar de algo tan obsoleto como una firma hecha a mano por un profesional y que aunque uno la transmita electrónicamente, no deja de estar puesta a mano, con todos los avances que hay hoy tecnológicos en cuanto a tokenización, inteligencia artificial, robótica, nosotros podemos trasladar todas esas herramientas a que la firma sea digital en serio. Si yo para sacar... Como los abogados. Pero por supuesto. Nosotros hoy en los juicios firmamos de manera digital. Pero sí, por supuesto, pero si yo digo siempre... La carta de documento que es online hoy. Exacto. Que el RENAPER te reconoce y ya la mandás online. Cual. No hace falta ir a hacer la cola, nosotros el correo. No hacemos la cola, mandamos la documentación online, por mail, digamos, no online, se sube en una plataforma, pero la firmaste vos. Si vos no la firmaste, el consejo no la toma. O sea, vos la firmás en el papel y la mandás online. Eso no es voto electrónico, no es firma electrónica. Con lo cual digo, si yo para sacar del banco, desde mucha o poca plata,
con solo poner un token, estoy dando el visto bueno a que transfieran mi dinero. ¿Cómo poniendo un token no puedo decir que esta firma es mía y que este documento lo firmé yo? Sí, bueno, en el ARCA hoy en día, con clave fiscal, ya está haciendo un montón de cosas. Exactamente. Yo, por ejemplo, también con clave de abogado dentro del Poder Judicial y subo escritos, pido mandamientos, o sea, hago de todo y no hace falta hacer ningún tipo de firma solamente del patrocinado. O sea, el patrocinado sí tiene que firmar el documento, Claro. la digitalizada es la del profesional. Claro, y así debe ser. Lo que pasa es que, claro, esos statu quo, que para mí son de la vieja época, es mantener las mismas cosas que se hicieron siempre, mantener el poder. ¿Hay cajas ahí? Sí, es un ingreso muy importante. Y la verdad que un ingreso tan importante como digo yo, no hace falta robar plata. Yo no voy a acusar a nadie porque no tengo pruebas. Ahora, sí podés disponer de recursos para fines distintos a la profesión. Hay 57 personas que trabajan en marketing en el Consejo Profesional, en un call center. Yo digo, ¿para qué 57 personas en un call center? ¿Para qué? Si es una matriculación obligatoria. ¿Para fidelizar a quién? No es una empresa. Salvo que esos 57 personas estén llamando por teléfono para la campaña de Lustó, para la campaña de Jacobiti, para la campaña del Consejo mismo, que nosotros tenemos que hacerlo todo a pulmón. ¿Los dos votan? Tanto Lustó como Jacobiti. Exacto, sí. Los dos son economistas, Sí, los dos sí, votan. exacto. Están hoy en día con la lista naranja. Con la lista naranja, que es el oficialismo actual en el Consejo Profesional. Sí, es la UCR de Capital la que está gobernando el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En algún momento es un frente que se constituyó en el año 19 junto con Massa, y el candidato a presidente era Piñanelli, que fue anteriormente presidente del Banco Central. Massa puso a Piñanelli candidato a presidente y Lustó puso de vicepresidente a Gabriela Russo, que es la actual presidente. ¿Por qué? Se murió una semana antes, lamentablemente, nuestro colega Piñanelli, y asumió Gabriela Russo del radicalismo como presidente durante los últimos 2 periodos. Pero digamos, hoy la lista naranja es un acuerdo, un frente entre la Bordeaux de Massa y la naranja de Jacobiti.